This call is now being recorded. Listo, doctor González, Ya. puede usted empezar. Muy buenas tardes. Hoy, 13 de diciembre de 2022, estamos presentes ya en la cátedra y esperamos a los alumnos que deben asistir a esta sesión, pues la semana 14, en la que trataremos de otro de los temas del sílabus, prácticamente el final, y esperamos, como siempre, la asistencia, la participación de los estudiantes. Y en cuanto al tema de hoy, en cuanto al escritor sobre el cual vamos a hablar, es Alfredo Bryce Echenique. Y al nombrar Alfredo Bryce Echenique, inevitablemente se da la posibilidad de compararlo con Mario Vargas Llosa. Yo creo que hay una afinidad entre ambos escritores y esperamos desarrollar estas ideas en cuanto los estudiantes se hagan presentes. Mientras tanto, nosotros estamos acá ya con el material listo, pero al comienzo vamos a hacer una especie de comparación para ver estas semejanzas que esperamos nos permitan reflexionar. Hay, por ejemplo, un libro donde se compara a Julio Ramón Ribeiro con Mario Vargas Llosa. Es un libro en que se compara a ambos escritores. El libro se llama, el libro está escrito por Ángel Esteban y el título alude a ambos escritores. He olvidado en este momento el título, no tengo a la mano el ejemplar, pero es un libro muy bien planteado, muy bien escrito, donde hace unas comparaciones posibles entre Julio Ramón Ribeiro, que nació el año 29, una comparación con Mario Vargas Llosa, que es un poco menor, él es del año 1936, y finalmente Bryce es del año 39, sí, Lima 1939, ¿no? Entonces, diríamos que haciendo una comparación entre los tres, Bryce y Mario Vargas Llosa destacan como los novelistas más representativos, con obra amplia y variada, aunque no tanto en el caso de Bryce. Adelante el señor Alvarado Vega. Vamos a tomar aquí a la asistencia para que adelante Alvarado Vega. Muy bien, gracias por su presencia. Señor Alvarado Vega, hoy día vamos a trabajar sobre Bryce, pero al comienzo, con los alumnos que asistan, antes de leer el material respectivo, que ya ustedes lo tienen desde hace algunos días, haremos una comparación entre Mario Vargas Llosa, a quien ya hemos estudiado, y Alfredo Bryce, en términos generales, para ver cómo dentro de nuestra literatura se dan semejanzas y diferencias entre escritores que son, casi diríamos, contemporáneos, con pequeñas, y todos ellos son escritores del siglo XX y han seguido trabajando en el siglo XXI, que es en el que estamos, y han enriquecido y son conocidos los tres fuera de las fronteras nacionales, es decir, son
escritores hispanoamericanos internacionales, porque sus obras se leen no solo en Perú, sino en los demás países hispanohablantes y en Europa, en ciertos países como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Los tres escritores son conocidos, ¿no? Destacan sin duda Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce como dos grandes novelistas, y a su vez Julio Ramón Ribeiro destaca como el poetista más destacado a nivel hispanoamericano. Diríamos que Ribeiro también cultivó la novela, pero no con el mismo éxito que alcanzaron posteriormente Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce, ¿no? Y he tenido oportunidad de leer muchos textos de Julio Ramón Ribeiro, y en ellos se manifiesta que en realidad a él le hubiera gustado ser un gran novelista, y escribió novelas, Los Genesios Dominicales, Crónica de San Gabriel, y la tercera me he olvidado en este momento el nombre, no sé si lo recuerda, señor Alvarado, pero luego, desde 1955, comenzó su trayectoria como cuentista, que ha llegado hasta la década de los 90 del siglo pasado, y nos entregó una colección de cuentos publicados en libros a lo largo de las décadas, aunque a partir de 1972 los libros que había publicado y los nuevos que publicó a partir de esa fecha, todos finalmente fueron editados dentro de una colección llamada La Palabra del Mudo, ¿no? Y que diríamos en sus ediciones originales, que son las de Carlos Milla y Campodónico, los cuentos de Ribeiro se reunieron en 4 volúmenes manejables, ¿no? Más o menos un tamaño como este, pero ya posteriormente, después de la partida de Ribeiro, su obra se ha publicado en dos tomos y hasta en un solo tomo, lo cual me parece algo exagerado, porque es mejor manejar 4 volúmenes, que son todos ellos no muy extensos, ¿no? Y bueno, pero bueno, el mundo editorial impone sus reglas de juego y hay que seguirlas. Bueno, en esta reunión, como les decía, vamos a comenzar estableciendo algunas semejanzas y diferencias que a ustedes se le ocurren que existen entre Mario Vargas Llosa, un poco mayor que Bryce, ¿no? Vargas Llosa nace el año 36 y Alfredo Bryce nace el año 1939. Solo hay 3 años de diferencia, son amigos, e incluso alguna vez tuve oportunidad de asistir a la presentación de una obra de Mario Vargas Llosa, creo que fue La Fiesta del Chivo, una obra, una suerte de novela de la dictadura, y uno de los presentadores de la novela fue nada menos que Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una amistad entre ambos, lo que no ocurrió en cambio entre Vargas Llosa y Ribeiro, que en cierto momento se distanciaron, sobre todo por motivos políticos, ¿no? Pero Bryce se mantuvo al margen de esa enemistad que surgió entre
entre Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En cambio, Bryce, diríamos, ha tenido una existencia menos, un poco menos dinámica que la de Mario Vargas Llosa, aunque también, como Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce ha sido un escritor cosmopolita. Y entonces ha escrito, ahora en el Perú escribió El Huerto Cerrado, y luego su primera gran novela, que es Un Mundo para Julius, ¿no? Esta novela causó una gran sensación. Bien, entonces, señor Alvarado Vega, para comenzar, adelante Trujillo Carrasco. Muy bien, Trujillo Carrasco. Trujillo Carrasco también está presente, Alvarado Vega, Giuseppe Jorge y el señor Trujillo Carrasco Agui, ¿no? Bueno, entonces con ustedes dos podríamos comenzar dialogando antes de ingresar a leer el material repetitivo. La pregunta para ambos sería ¿qué semejanzas y qué diferencias observan ustedes entre Mario Vargas Llosa, quien hemos estudiado un poco antes, y Alfredo Bryce, a quienes vamos a estudiar esta semana? ¿Qué diferencias saltantes de carácter personal o de otro tipo, referido a las obras, al tipo de obras que hacen, qué diferencias podríamos encontrar entre Vargas Llosa y Alfredo Bryce? ¿Qué dicen ustedes? Señor Alvarado, señor Trujillo Carrasco, ustedes son lectores, seguramente han leído, si no toda la obra, han leído algunas obras de Bryce y también de Vargas Llosa, ¿no? Entonces les pregunto a ambos, que son alumnos que asisten regularmente a las clases, hago esta pregunta general antes de leer el material, que en todo caso diría cuál de ellos prefieren ustedes, o ambos les dicen a ustedes muchas novedades en sus respectivas historias que podríamos afirmar acerca de estos dos escritores peruanos que comenzaron su obra, su producción literaria en el siglo XX y se han mantenido aún en actividad y tienen una frondosa obra narrativa, ¿no? Tanto quizá un poco más Mario Vargas Llosa, un poco menos Alfredo Bryce, pero ambos han, diríamos, escrito varias obras que han enriquecido nuestra literatura. La pregunta tiene como propósito comparar a ambos escritores, a ustedes que son lectores de uno y de otro. ¿Qué dirían ustedes, señor Alvarado Vega? Bueno, profesor, lo primero sería que ambos han sido llevados al cine, pues, ¿no? Bueno, sí, es una buena semejanza. En el caso de Bryce, que es más reciente. Sí, ambos. En el caso de Bryce, Un Mundo para Julius, ¿no? Y en el caso de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, y Pantaleón y las visitadoras. Ahí es una semejanza. ¿Alguna diferencia o cómo observa, señor Trujillo Carrasco, a ambos escritores? ¿Cuál prefiere usted o qué
le interesa más en uno y otro escritor? Bueno, personalmente yo no he leído mucho a ninguno de los dos, ni a Bryce ni a Vargas Llosa, no he leído mucho sus obras. Pero me parece que Bryce, por lo poco así que he leído sobre sus novelas, ¿no? Como que hay un ambiente o los personajes como que pertenecen a la aristocracia limeña. Como en Un Mundo para Julius, por ejemplo, Claro. el protagonista es de una familia rica. Así es. Y bueno, eso. Sí, tiene usted razón. Si consideramos solamente lo social, la extracción social, está también presente la señorita de Juárez Antón, Jessica, ¿no? A ella también le vamos a pedir su opinión. Hemos comenzado la clase, señorita Juárez Antón, aún antes de haber leído el material que ustedes tienen, nos ha parecido pertinente establecer una comparación de las semejanzas y de las diferencias que existen entre estos dos novelistas que diríamos son actualmente los dos más importantes. Sin duda, Mario Vargas Llosa va adelante porque ya obtuvo el premio Nobel y sigue publicando. Bryce supongo que ha recibido premios también importantes, pero en todo caso creo que Mario Vargas es el primero entre los novelistas, ¿no? Y en segundo lugar estaría muy probablemente Alfredo Bryce, porque él también tiene un buen conjunto de obras. Está haciendo ya, creo, sus memorias, ¿no? Permiso para vivir, etc. Está en ese plan, pero nos ha dejado varias novelas interesantes e importantes. Algunas semejanzas o diferencias. ¿Usted prefiere a Vargas Llosa o prefiere a Bryce? ¿O ambos le son igualmente valiosos? ¿Qué podría destacar, señorita Juárez Antón? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo prefiero a Mario Vargas Llosa. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, me gusta más el Mario Vargas Llosa antiguo, porque siento que el Mario Vargas Llosa actual, sus últimas novelas son más, se parecen un poco más a Bryce Echenique en el sentido de sus escenarios, sus personajes, ¿no? En cambio, por ejemplo, de las obras que he escrito, Mario Vargas. ¿cómo se llama? Sí, de Mario Vargas Llosa, que me ha gustado más Los Soles y los Perros, El Labrador, ¿no? Sí. Trata más que todo del pueblo, ¿no? Claro. En cambio, creo que Bryce Echenique se centra mucho en los aspectos, bueno, al que él pertenece, ¿no? Es sector social, ¿no? Sí. Y no es como que no haya, yo sé que hay mucho para contar, ¿no? De ese sector, pero Claro. más me interesa lo otro, ¿no? De hecho, para mí, el libro que más me gusta de Mario Vargas Llosa es El Labrador, ¿no? Ese es para mí El favorito Labrador, de es ese una autor, novela ¿no? efectivamente muy original. No hay en la novela peruana, y me atrevo a decir en la hispanoamericana, una obra como es El Hablador. Efectivamente, esa novela destaca por su originalidad, precisamente porque es una especie de metanovela, es decir, es una obra en la que el personaje se ve en la novela el proceso por el cual este personaje, cuyo nombre he olvidado, no sé si usted lo recuerda, pero este personaje renuncia a la civilización europeizante, renuncia a lo urbano y se acerca, asume la identidad de un hombre selvático, y desde esa nueva identidad se convierte en el narrador, ¿no? Que es un narrador oral, viajero. Yo creo que, como usted bien dice,
es una de las novelas más originales de Mario Vargas, de Mario Vargas Llosa. Estoy de acuerdo con eso. A mí me gustó también, por ejemplo, El paraíso en la otra esquina, donde compara a dos escritores que son Flora Tristán, escritora, socialista, muy politizada ella, y por otra parte su nieto Paul Gauguin, uno de los grandes de la pintura ligada, y ahí habría una coincidencia con el hablador. Paul Gauguin se acerca también al mundo de lo primitivo, y sus obras tienen que ver con esas culturas alejadas de lo moderno, en Tahití, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos nosotros conversar. Luego, me parece que por razones quizás de estrategia, me parece importante comenzar la clase del material de hoy. Vamos a comenzar con la lectura y el análisis del cuento que está en la página 16 de nuestro material, y que es un cuento de su libro Guía Triste de París, Guía Triste de París, que ahí lo tienen ustedes, quizá puedan verlo, ¿no? Es uno de los libros de cuentos, o en todo caso de crónicas, que han sido convertidas en relatos. Usted sabe que en la experiencia de Bryce, como la de Vargas Llosa, la de Vallejo, incluso en la de Garcilaso de la Vega, la experiencia de conocer Europa ha sido fundamental para todos nuestros escritores, para todos, ¿no? Había un motivo para ir a Europa, visitar España, por ejemplo, que nos dejó el idioma castellano. Pero, por ejemplo, Vallejo, que es un hombre de Santiago de Chuco, él no eligió Madrid en principio, sino eligió París. Fíjense ustedes, a pesar de la diferencia del idioma. Y yo creo que Vallejo aprendió el francés allá en París, ¿no? Ya iría seguramente con un cierto nivel de manejo de esta lengua, y allá, bueno, aprendió bien el francés, incluso tradujo obras del francés al español o viceversa, ¿no? Pero él no eligió en principio Madrid ni España. Después sí, se identificó con España. Bueno, pero ahora hablemos de la experiencia europea de Alfredo Bryce. Como ya se ha señalado, Bryce pertenece a una clase aristocrática de la sociedad peruana, ¿no? Sus propios apellidos nos están indicando que él es un personaje con antecesores europeos. Por ejemplo, el primer apellido, Bryce, en duda es un apellido inglés, europeo, netamente, ¿no? Y el segundo apellido de Alfredo Bryce, Echenique, nos dice que Alfredo Bryce es descendiente del presidente Rufino Echenique. Entonces, por todas esas razones, la infancia y la juventud de Alfredo Bryce fue quizá más feliz que la de Vargas Llosa, que sabemos más bien que Vargas Llosa es de un sector de la clase media, ¿no? En todo caso pertenece a una familia muy reconocida,
pero que en los tiempos en que vive Vargas Llosa había descendido un poco socialmente, ¿no? Y entonces él, a través de su vida, de su obra, de su actividad, él socialmente se ha elevado. Incluso actualmente Mario Vargas Llosa es ciudadano de Madrid, tiene doble nacionalidad. En cambio Bryce, diríamos, no ha hecho eso. Él se ha quedado en el Perú, ¿no? Vive en el Perú, aunque por supuesto una etapa importante de su vida es el exilio europeo. Permaneció muchos años en París y luego también fue profesor de literatura en otras provincias o partes de Francia, pero su experiencia parisina, su experiencia del joven que llega a la Ciudad Luz, es una experiencia enriquecedora para él, porque en París él descubre que en realidad el nivel social que hay en Francia es diferente al del Perú. Entonces Alfredo Bryce es en París una especie de joven de clase media, ¿no? De clase media, y participa, como ocurre con todos los escritores peruanos que están en París, participa pues en reuniones, hace vida bohemia con otros escritores, sea peruanos o de otros países. He visto, por ejemplo, una fotografía de él donde figura Juan Rulfo, ¿no? Creo que están en el departamento de Julio Ramón Ribeiro. Es decir, Bryce es una persona que cultiva la amistad, ¿no? Y eso es lo que luego plasma en cuentos muy simpáticos, y por eso me atrevo, antes de leer el material, conversar con ustedes, leer el cuento y luego conversar. Este cuento tiene que ver con la migración. Bryce es un escritor migrante, se va del Perú a España, a París, ¿no? Y es en París, este libro, por ejemplo, todo él está dedicado a una serie de historias que él vivió en París. Ya sabemos que en todo caso esas historias tienen una dosis de verdad y otra dosis de ficcionalidad. Entonces, de todas estas historias, yo he elegido, váyanse a la página 16, ¿no? Váyanse a la página 16 y ubiquen el cuento llamado Verita y la Ciudad Luz, ¿no? Verita y la Ciudad Luz. Observen en el título del relato esa costumbre muy peruana, muy nuestra, de convertir los apellidos de las personas en diminutivos, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Ustedes, a propósito, ¿alguno de ustedes ha leído este cuento? ¿Lo conocían ya? A ver si me contestan. Trujillo Carrasco, Juárez Antón, Alvarado Vega. ¿Ustedes habían leído ya este cuento? No. ¿Usted, señorita Juárez, no había leído? No. No lo había leído. No lo había leído. Señor Trujillo Carrasco. No, profesor, tampoco. Tampoco. ¿Y el señor Alvarado? No, profesor, en mi caso yo solo conozco, bueno, sus novelas más famosas, por así decirlo. Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por el final para luego ir al principio. Entonces, ubíquense en la página 16 y el cuento nos dará motivo
para conversar luego sobre los aspectos que podemos analizar en este relato, que pertenece al libro Guía Triste de París, ¿no? Este es un libro muy ameno, porque allí cuentan sus experiencias como joven migrante peruano en la ciudad de París, que confraterniza con otros peruanos que también residen en París. Y claro, como la diferencia social entre Francia y el Perú es muy grande, y yo he vivido también esa experiencia porque he estado en París en 2 oportunidades, entonces en París uno se siente disminuido, de alguna manera se puede decir, y por eso busca a los otros peruanos, a los compatriotas, busca asociarse a ellos, compartir con ellos el tiempo libre, ¿no? Que es lo que yo también hice cuando fui a París. Por ejemplo, fui y allá me encontré con un amigo peruano, compañero de estudios universitarios. Entonces él nos acompañó. Yo fui esa vez, la primera vez, fui con un amigo también literato como todos nosotros, y entonces vivimos la experiencia de estar en París. Claro, nosotros estuvimos pocos días, ¿no? Pero la ciudad de París, de todas maneras, impacta a cada uno de nosotros, porque es una ciudad muy bella, extraordinariamente bella, pero por otra parte usted se encuentra con que allí se maneja otro idioma, y aunque yo he estudiado francés, no puedo decir que lo hablo, recuerdo palabras, ¿no? Tuve yo la ilusión de irme a París a estudiar, pero no lo hice, no lo pude hacer por diversas circunstancias, pero siempre tenía una gran admiración por Francia y por París. Entonces allí uno observa que los franceses son más bien displicentes con respecto a los latinoamericanos, a quien ellos ven pues como los sudacas, por decirlo así, de esa manera, aunque no emplean allí esa expresión, ¿no? Entonces vamos a leer este cuento, a ver qué tal nos sale la lectura. Vamos a participar todos. Si es necesario releeremos el cuento, porque es sencillo, pero en Bryce es muy importante la oralidad, ¿no? Él dice que aprendió la oralidad de Julio Cortázar. Dice Bryce que una vez fue a una conferencia que daba Julio Cortázar en París. Él también es otro escritor que vivió en París, ¿no? Entonces asistió a la conferencia y quedó pasmado de asombro por la maestría, por la genialidad de Julio Cortázar. No indica sobre qué tema hablaría, pero seguramente era un tema literario. Entonces eso ocurrió en los años en que Bryce era un joven peruano migrante en la ciudad de París, ¿no? Y que estaba en relación también con otros peruanos, que es lo que ocurre en este cuento que vamos a leer, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos, cómo sale mejor. A ver, yo voy a hacer una lectura, ¿ya? Una lectura, porque no lo hemos coordinado, y a lo largo de la lectura, bueno, una característica técnica importante es que todos los cuentos de Guía Triste de París tienen como narrador a un narrador testigo. En todos ellos, el narrador testigo habla de otros personajes que son sus amigos o sus amigas, o gente que él conoce, como también ocurre con Ribeiro, que tiene varios cuentos ambientados en París. Pero el tono con que habla Alfredo Bryce es un tono más
más amable, más coloquial, que es lo que se puede apreciar en este cuento que se llama Verita y la Ciudad Luz. Entonces yo lo voy a leer, pero quizá hagamos una segunda lectura, porque es importante, el cuento tiene varios personajes, ¿no? Hay momentos de diálogo que yo voy a asumir una primera lectura y para ver qué les parece, pero les digo desde ya que esta faceta del narrador testigo la trabaja muy bien Bryce, ¿no? Él, en tanto migrante peruano en París, tuvo oportunidad de conocer a una serie de personajes peruanos, y uno de esos personajes favoritos es precisamente Verita. Verita, que es el diminutivo de Vera. Vera es un apellido, como ustedes saben, ¿no? Un apellido probablemente de origen español, porque todos conocemos a alguna persona, hombre o mujer, que se apellida Vera, ¿no? Vera. Entonces yo voy a leerlo porque ustedes, como no lo han leído, sería complicado, quizá, pero ya luego de una primera lectura, quizá intentemos hacer una lectura grupal, o en todo caso conversaremos acerca de este cuento que se basa, repito, en esa experiencia personal, en esa experiencia vivencial que él tuvo como joven sudamericano en la ciudad de París, donde como les digo, él estuvo a sus anchas, vivió la vida bohemia, conoció mucha gente, y entre ellos conoció a este personaje a quien él le pone en el título del cuento Verita y la Ciudad Luz. Y ya sabemos que la Ciudad Luz es el nombre el nombre o el apelativo de París, ¿no? Entonces observen ustedes cómo, ustedes tienen el texto a la mano, síganme en la lectura, ¿no? Cómo está funcionando allí este narrador, cómo utiliza este narrador la estructura. No es un cuento lineal, ya lo van a ver ustedes, no es lineal, ¿no? Por lo menos en su comienzo no es lineal. Comienza, como se dice, in media res, es decir, comienza a partir del momento en que el narrador testigo, comienza a registrar la historia que está viviendo, y de una manera muy especial. Por eso decía que es un cuento que es sencillo, pero por estas técnicas magistrales que usa Minaya Galarza adelante, por estas técnicas Minaya Galarza River, que también está presente, entonces voy a leer el cuento y escuchen y lean ustedes, síganme en la lectura. Yo voy a tratar de darle el tono que le dio Bryce a este narrador testigo, ¿no? Comenzamos entonces. Miren ustedes cómo comienza. Comienza reproduciendo una frase, así comienza, ¿no? Es algo sorprendente, pero luego él explica, contextualiza por qué se ha dicho esa frase. Por eso digo, no tiene una estructura lineal, sino un manejo más bien libre de la temporalidad, pero a él le interesa comenzar con esta frase, que luego ustedes van a encontrar que tiene sentido por la forma como el narrador la ha utilizado en este caso, ¿no? Entonces les invito a que ustedes, como lectores especializados, luego de la lectura podamos
podamos conversar, analizar, interpretar este cuento, ¿no? Comienzo, ¿ah? Mamita, ¿qué tal par de cretinos? Así comienza en tono exclamativo. Mamita, ¿qué tal par de cretinos? Y dice ahora el narrador, fueron las primeras palabras que le escuché decir a Verita. Aún no lo conocía, ni sabía quién era, ni tampoco sabía que era peruano, ni en qué momento había hecho su aparición en La Escale, un pequeño, muy oscuro y sumamente atabacado local musical, situado en la Rue de Monsieur le Prince, entre los boulevares Saint-Germain y Saint-Michel, y en pleno corazón del barrio latino. Continúo. Sin embargo, La Escale distaba mucho de ser un local distinguido o mínimamente elegante, siquiera. Y ahí uno se instalaba, como podía, en mesitas apretujadas y se sentaba en incomodísimos y muy bajos taburetitos, sin saber nunca muy bien qué hacer con las piernas. Pero aquel simpático y muy popular antrillo es un antro, no es un lugar muy exclusivo, pero aquel simpático y muy popular antrillo era algo así como la meca musical de los latinoamericanos en la época en que llegué a París, y lo seguiré haciendo muchísimos años después. En él habían cantado o tocado la guitarra, el arpa, la quena, el charango, y qué sé yo, cuántos instrumentos del folclore latinoamericano, con la única finalidad de ganarse un con qué vivir. Jóvenes promesas de las letras y de las artes, como el venezolano Soto, cuya obra plástica, corriga por favor ahí, cuya obra plástica, ahí falta una S, cuya obra plástica adquiriría con el tiempo renombre universal. Y a él acudía cada noche a escuchar su música y beberse tintorros y sangrías de nostalgia, o simple y llanamente a divertirse con un grupo de amigotes o con una chicoca. ¿Ven cómo usa el lenguaje coloquial? Toda una fauna proveniente de cuánto rincón pueda encontrar uno entre el Grande y la Patagonia, ¿no? Hace referencia con esto a todos los latinoamericanos que terminan yendo a París. Dice, una noche, y acá entonces uno va a entender por qué dijo al comienzo mamita qué tal par de cretinos. Una noche estaba yo allí sentado con mis amigos y compatriotas, Carmen Barreda, futura gran pintora peruana, Raúl Asín, futuro abogadazo y hasta presidente de una gran empresa, y el simpático y muy correcto Carlos Condemarín, otro mayúsculo futurible más, y no sé bien si hasta ministro, aún en pañales, pero sí algún día presidente, me parece, de algo tan importante como el Banco de la Nación o el de Reserva del Perú, o qué sé yo, pero lo grande, eso sí, ¿no? Eso sí, también es una expresión coloquial. Bueno, entonces están allí en ese antrillo llamado La Escale, y continúa este narrador testigo, y dice, y estábamos de lo más tranquilos con nuestra jarra de sangría,
escuchando canciones paraguayas, pasillos ecuatorianos y Juan Charrasqueado, nuestra ranchera preferida, cuando a alguien se le ocurrió mandarse la comparsita. La comparsita es el título de un vals. Entonces dice, a alguien se le ocurrió mandarse la comparsita, un famoso tango. Y dos bonaerenses, es decir, dos que eran de Buenos Aires, pues se lo dice bonaerense, ahora que los argentinos estaban jugando en el Mundial, y dice, dos bonaerenses casi se nos mueren juntitos de nostalgia, a pesar de encontrarse ubicados en las dos mesas más distantes que había en Lecal. Yo no aguanto más sin Buenos Aires, se quejó amargamente el bonaerense invisible de la mesa del fondo del negro local. Y yo, mucho más que vos, se amargóle lamentablemente el invisible de la mesa justito al pie del estrado. Fíjate que ya llevo 3 días desde que salí, dialogó en la oscuridad el yo del fondo invisible. Y yo, toda una semana, empezaba a batir su propio récord, el invisible de al lado del estrado, cuando se oyó que un tipo soltaba la carcajada, al tiempo que encendía un encendedor Zippo y se ponía la tremenda mecha encendida en la cara, para que lo vieran y oyeran aún su irónico y exclamativo comentario: mamita, ¿qué tal par de cretinos? ¿Ve? La frase con que comenzó el cuento vuelve a aparecer ahora cuando el narrador, ¿no?, nos hace saber que después de las intervenciones melancólicas de estos dos personajes bonaerenses que se emocionaron al escuchar la comparsita y que dialogan entre ellos, ¿no?, todo esto le pareció a alguien que también estaba en el local, le pareció algo ridículo, algo cursi. Por eso dijo: mamita, ¿qué tal par de cretinos? Es decir, estaba calificando de cretinos a estos dos bonaerenses nostálgicos. Y sigue ahora el narrador testigo, dice: era Verita, por supuesto, y resultó ser peruano y bien macho, si lo pide la ocasión, y hasta se puso de pie con el cipo de fogata, porque aquí el que ronca y qué. Pero felizmente los bonaerenses ni lo vieron ni lo oyeron, de puro enfrascados en la nostalgia en que se hallaba, ¿no? Entonces continúa el narrador, dice: así conocimos a Luis Antonio Vera, alias Verita, por lo entrañable y simpático que era, ingeniero agrónomo de profesión, enólogo de especialización. El enólogo es el especialista en vinos, ¿no? Enólogo de especialización en Francia y donde haya buen vino, hombre de sonrisa eterna, que jamás en su vida había tenido un problema y que en su enológico y motociclista recorrido por los viñedos de Europa y medio iba dejando una estela de alegría y positivismo absolutos y contagiosamente maravillosos, porque para Verita todo lo bueno era posible y todo lo malo simple y llanamente imposible. Verita era un ejemplar único del peruano optimista de principio a fin y de cabo a rabo, de sol a sol y de año tras año y década tras década,
mañana, tarde y noche. Yo un día, dice el narrador testigo, dice, yo un día, por ejemplo, le pregunté por César Vallejo, el más metafísicamente triste y pesimista de todos los peruanos, que ya es decir, y que incluso consideraba muy seriamente, muy seria y gravemente, la posibilidad de haber nacido un día que Dios estaba enfermo. Pasamos a la página 18. No me vengas con cuentos, hermanito, me interrumpió Verita, agregando, sin ánimo de discutir con todo un hombre de letras, de cambio, como tú, permíteme decirte que por más grande y genial que fuera Vallejo, como poeta, solo aún huevas tristes. Entonces, por ejemplo, parte de la jerga incluso, ¿no? Le voy a colocar, solo a huevas tristes se le ocurre pensar una cosa semejante. Y además, soltártela en un poema. O sea que en este cuento hay también crítica literaria, crítica, referencia a Vallejo. Y entonces contesta el narrador testigo y dice, bueno, pero se le ocurrió. Retoma Verita, dice, puchica hermanito, ponme al Cholo Vallejo delante y le meto tal inyección de desahuevina que lo convierto en Walt Whitman. A ese hombre seguro que le faltaba una buena hembrita y uno de esos vinos cuyo secreto solo posee este pechito, ¿no? Vean ustedes ese lenguaje maravilloso de Vera. Y continúa ahora el narrador, ¿no?, dándonos a conocer a este personaje. Dice, así era Luis Antonio Vera, Verita para sus amigos y varita mágica para sus amigas. Observen ese cambio de Verita para sus amigos y varita mágica para sus amigas. Todavía lo recuerdo, corriendo en su moto por todo París, con una chica en el asiento posterior, y una chica distinta cada día. Y sin embargo, Verita no era un Don Juan ni un veleta, ni era tampoco un motociclista que recorría Europa dejando un amor en cada puerto. Verita era simple y llanamente simpático y contagioso. Sí, sumamente contagioso, porque durante el año que permaneció en París, todos conocimos montones de chicas, encantadoras, y muchos incluso nos casamos. Yo, el primero, dice el narrador testigo, que es el alter ego de Bryce, ¿no? Yo el primero, y nadie tenía un centavo para celebrar su boda. Pero eso no fue jamás problema alguno para aquel muchacho tan generoso como entrañable y alegre. Se conquistaba al primer dueño del restaurante que conocía, organizaba una colecta en pro del amor y todo quedaba pagado en un comedor especial que él hacía cerrar para los festejos, aunque con una extraña condición. Eso sí, observen este detalle, ¿no? Él hacía cerrar para los festejos, aunque con una extraña condición. Eso sí, dice, que lo dejaran sacar a la novia cargada del restaurante cuando terminara el bailongo. ¿Y eso por qué, Verita?, le pregunté un día. Para entrenar, mi hermanito, me decía, porque el día que Verita ame, nadie va a amar como Verita, y a su hembrita la va a llevar cargada por el mundo entero. Y le contesta el narrador testigo de diálogo, ¿no? ¿Y por qué no te entrenas cargando a todas las chicas que paseas en tu moto? Para que no sean locas ilusiones, pues, hermanito. Cargando a las novias de mis amigos, nadie se hace ilusiones. Y en cambio Verita
se mantiene en forma para el gran día del amor. El gran día del amor. Verita, que jamás conoció ni oyó hablar del caduco y lamentable Remigio González, el peruano aquel que tiempos antes de su llegada se pasó un año entero en París, dedicado única y exclusivamente a meterle letra a cuanta chica se cruzaba en su camino, y que abandonó la ciudad luz con cara de héroe muerto, de batalla perdida, tras haber llegado con un optimismo guerrero que ni los generales Eisenhower, Patton y MacArthur juntos. Verita, que con su permanente sonrisa, sus ojitos chinos de felicidad y vivaces y locuaces, miraba a 1000 sitios al mismo tiempo, y de cada uno de ellos le llovía una muchacha para su moto. Verita, sí, era una suerte de inmensa y definitiva reivindicación del honor perdido por un peruano tan cretino como creído y tan caduco en su estilo como lamentable en su grosera ambición. Verita nos había dado, en cambio, y nos seguía dando cada día, lo mejor de su campechanismo, de su naturalidad, de su nobleza y de su contagiosísima alegría. O sea que Verita se merecía lo mejor y lo encontró en París. ¿No? Seguimos. Dice, y había que verlo y oírlo cuando nos hablaba de su Ingrid, subrayen a ese nombre. Y repito, y había que verlo y oírlo cuando nos hablaba de su Ingrid, con su habitual plaga de diminutivos. 2 puntos. Abro cita. Es lo que dice Verita. Una alemanita, hermanito. Una diosecita. Una virgencita de altar. Cierro las comillas de lo que ha dicho Verita. Y se montaba en su moto y salía disparado a sus cursos intensivos de alemán en el Instituto Goethe de París, y nos mostraba feliz las buenas notas que iba acumulando mientras su Ingridcita visitaba a sus padres en Alemania para anunciarles su inminente boda con el enólogo peruano diplomado summa cum laude en la lengua de Goethe y todo. Y la esperaba soñando en diminutivo y con la más grande y feliz ternura que he visto en mi vida. Y por mi departamento caía a cada rato para mantenerse en forma, cargando un rato a mi carcajeante esposa. Y de mi departamento corría al de otro amigo y luego al de otro, y así de visita en visita, para que uno tras otro los amigos le prestáramos 5 minutitos a tu señora, hermanito, para que cuando llegue mi visita, yo esté en forma para llevarla cargada por el mundo entero y sus viñedos. Seguimos. Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Ha pasado un tiempo de estas conversaciones, de estas situaciones que nos cuenta el narrador testigo, y de pronto el narrador testigo dice lo siguiente, ¿no? Nevaba, porque en París nieva, acá felizmente no. Nevaba el día en que tomamos conciencia de que hacía varios meses que nadie veía a Verita. Y fuimos varios los amigos
que nos acercamos al departamento en que vivía en busca de noticias. Un portero, ahí falta una R, un portero locuaz nos hizo saber que el señor Luis Antonio Vera había sufrido algún tipo de dolencia y que también algún problema personal o sentimental lo había hecho vender su motocicleta, cancelar su contrato de alquiler y desaparecer de la noche a la mañana sin despedirse de nadie. Y continúa y cierra el narrador testigo. Dice: tuve que esperar un año para enterarme de la forma más casual que Ingridcita, su alemanita, su diosecita y virgencita de altar, no solo lo había estafado, dejándolo sin un centavo, sino que al mismo tiempo le había transmitido una enfermedad venérea. Me lo contó un estudiante de medicina que conocí una tarde y que al enterarse de que yo era peruano, recordó el caso de un pobre compatriota mío que, encontrándose en la miseria, se había prestado como conejillo de indias en una clase práctica de la Facultad de Medicina a cambio de un tratamiento gratuito. Se llamaba Luis Antonio Vera y un catedrático de la facultad lo había expuesto en su clase como ejemplo de lo que puede ser una feroz gonorrea ante un grupo de muy atentos alumnos. Muy bien, ya ustedes han hecho conmigo una primera lectura de este cuento maravilloso, sencillo, con esa prosa llena de oralidad, con esa prosa llena de diminutivos, de imágenes, de expresiones coloquiales, ¿no? Y nos ha contado como un narrador testigo, diríamos, el apogeo y la decadencia de Verita, ¿no? Así podríamos decir, lo que muestra el cuento es el apogeo y la decadencia de Verita en París, ¿no? Verita en París, contada la historia por un narrador testigo, ¿no? La historia por un narrador testigo que aprecia, ¿no? Que admira al que ha pasado por estas experiencias, que admira a Luis Antonio Vera, y ahora entendemos, quizá mejor, un poco mejor, cuál es el sentido que tiene esta historia. Entonces ahora sí me gustaría escuchar algunas expresiones. Como ustedes aprecian, es un cuento simpático, no pretende desarrollar un tema trascendente, metafísico, como a veces ocurre en los cuentistas, por ejemplo, en Borges, ¿no? El estilo de Bryce es mucho más coloquial que el de Ribeiro. Ahora que he leído este cuento Verita y la ciudad luz, me he acordado de algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, donde también la historia transcurre en París, ¿no?
Y él también, este personaje de Ribeiro, también se encuentra con una chica con la que él quiere tener una relación, ¿no? De amor, de sexo, qué sé yo, pero no llega a tenerla por, en todo caso, por una característica muy particular del personaje. No, en este momento no recuerdo el nombre, pero estamos en París, acabamos de conocer París mediante este cuento y acabamos de conocer una historia muy bien trabajada por este narrador testigo que se caracteriza por admirar, ¿no? Admirar, destacar el optimismo, ¿no? El optimismo, y yo diría también la discreción de este personaje, que durante gran parte del cuento es el protagonista, es el peruano optimista. Los peruanos, entre paréntesis, solemos ser más bien pesimistas. En el cuento se menciona, ¿no?, que también Verita, con la gracia que tiene, se permite burlarse de Vallejo, ¿no? Eso ustedes también lo han podido apreciar. Entonces observen cómo en el cuento se comienza. Me he hecho acordar también un cuento de Ribeiro que se llama Atiguivas, ¿no? Un cuento de Ribeiro llamado, acá lo anoto, Julio Ramón Ribeiro. El cuento se llama Atiguivas, y ahí es importante la palabra en sí, Atiguivas, ¿no? Y ahí también, y nadie sabe qué significa Atiguivas. ¿Recuerdan haber leído Atiguivas ustedes? Cuando hemos trabajado en Ribeiro, quizá bueno, sí, señor Alanado, dígame usted. Profesor. ¿Cómo? Que lo trabajamos en clase, profesor. Atiguivas, ¿no? Sí. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, entonces me hizo acordar a ese personaje también, ¿no? Y bueno, entonces ahora ustedes, como lectores, como literatos, que han tenido oportunidad de apreciar este relato de Verita, ¿qué podrían señalar? Como hemos visto, se permite comenzar con una frase exclamativa, insultativa, ¿no? Acá también se puede apreciar entre los personajes, que todos son latinoamericanos, casi todos son latinoamericanos, se puede apreciar las diferencias, ¿no?, a partir de lo que ve y observa y oye el narrador testigo. Se puede apreciar que los argentinos no son muy bien, los bonaerenses, que son de Buenos Aires, no son muy bien vistos por el narrador testigo, ¿no? Aunque acaban de ganar el partido a Croacia por 3-0, pero en todo caso, aquí también se hace referencia, ¿no?, a estos bonaerenses, y por eso, en la primera parte del cuento, él comienza con la frase, esta frase que muestra la valentía, ¿no? La valentía, es decir, se permite insultar, o en todo caso criticar la nostalgia, ¿no? La nostalgia, por eso dice, y estábamos de lo más tranquilos. Hasta ese momento el narrador testigo no conocía todavía a Verita, ¿no? Y estábamos de lo más tranquilos con nuestra jarra de sangría, escuchando canciones paraguayas, pasillos ecuatorianos y Juan Charrasqueado, nuestra ranchera preferida, cuando a alguien se le ocurrió mandarse la comparsita y dos bonaerenses
casi se nos mueren juntitos de nostalgia. Esta sería una hipérbole, ¿no? Casi se nos mueren juntitos de nostalgia, a pesar de encontrarse ubicados en las dos mesas más distantes que había en Lecal. Yo no aguanto más sin Buenos Aires, se quejó amargamente bonaerense invisible de la mesa del fondo del negro local. Y yo, mucho más que vos, se amargó lamentablemente el invisible de la mesa justito al pie del estrado. Fíjate, los bonaerenses nos dicen fíjate, como decimos nosotros, y aquí el narrador ha reproducido la entonación. Fíjate que ya llevo 3 días desde que salí, dialogó en la oscuridad el yo del fondo invisible. Y yo, toda una semana, empezaba a batir su propio récord, el invisible, de al lado del estrado, cuando se oyó que un tipo soltaba la carcajada al tiempo que encendía un encendedor cipo y se ponía la tremenda mecha encendida en la cara para que lo vieran y oyeran aún su irónico y exclamativo comentario. Mamita, qué tal par de cretinos, ¿no? Entonces esa frase que llama la atención al narrador testigo, es la frase que luego permite al narrador testigo conocer a Verita, ¿no? Que se ha permitido en esa secuencia del relato, recordada por el narrador testigo, se ha permitido criticar la nostalgia, ¿no? Que llega la nostalgia de los bonaerenses que por escuchar la comparsita, un famoso tango, ¿no? Se ponen tristes, melancólicos, expresan a voz viva su estado de ánimo, y eso a Verita le parece simplemente, algo digno de dos cretinos, ¿no? ¿Qué tal par de cretinos? Era Verita, y ahí comprueba, ahí recién propiamente el narrador testigo conoce a Verita, dice, era Verita, por supuesto, y resultó ser peruano, o sea que recién lo conoció allí y supo que era peruano, y bien macho, si lo pide la ocasión, y hasta se puso de pie con el cipo de fogata, porque aquí el que ronca y qué, pero felizmente los bonaerenses ni lo vieron ni lo oyeron, de puro enfrascados que es en la nostalgia en que se hallaron. Quizás si los bonaerenses hubieran escuchado ser tratados como cretinos, hubieran reaccionado y se hubiera armado una pelea ahí en Lecal. Pero felizmente no escucharon, ¿no? Y así, en esa circunstancia, dice el narrador, así conocimos a Luis Antonio Vera, alias Verita, etc., por lo entrañable y simpático que era, y todas las profesiones, ¿no? Y ahí viene también la parte en que habla el narrador testigo con Verita, hablan sobre Vallejo, ¿no? Y bueno, habla y Verita pues se expresa muy mal, ¿no? De Vallejo, dice puchica, por ejemplo, es un coloquialismo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez habrán empleado la expresión puchica, que es un diminutivo de pucha, ¿no? Pucha, que estoy triste con la derrota de Croacia, puedo decir, ¿no? Pero acá dice, puchica, hermanito, ponme al Cholo Vallejo delante y le meto tal inyección de desahuevina. Imagínense ustedes que lo convierte en Walt Whitman. A ese hombre seguro que le faltaba una buena hembrita y uno de esos vinos cuyo secreto solo posee este pechito. Bueno, lo que hay que decir también, porque la vida es así de complicada, que lamentablemente Verita, que era el optimista número 1, y quizá por eso no les contó a sus amigos la tragedia que le había ocurrido, ¿no?
él se retira, desaparece simplemente, ¿no? Y son sus amigos, entre ellos el narrador testigo, quienes lo buscan y ahí se enteran de lo que le había ocurrido a este peruano, migrante, personaje popular. Sin duda era un personaje netamente popular, probablemente era un limeño. Por el modo de hablar se entiende que Verita procedía de Lima, ¿no? Y a él le ocurre pues esta tragedia que ya ustedes han conocido a través del relato. Pero lo que decía es que si bien él critica a Vallejo, ¿no? Critica fuertemente, el final de la historia nos permite comprobar que a él también le ha ido mal, ¿no? Entonces seguramente todo lo que le pasó, ¿qué pasó? Ingridcita, su alemanita, su diosita del altar, lo estafó, lo dejó sin un solo centavo. Y no solo eso, sino que además le contagió una gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Y por eso seguramente Verita, ¿no?, se conmovió, pero no quiso ir donde sus amigos a contarles lo que había ocurrido con él. Simple y llanamente, haciendo uso de la discreción, desapareció del mapa. ¿No? Desapareció del mapa, nadie supo nada de él, hasta que se dieron cuenta, dijeron, pero hace tiempo que no lo vemos a Verita. ¿Qué ha pasado con Verita? Cuando Verita era pues el espectáculo de cada día de estos latinoamericanos migrantes en París, ¿no? Entonces los amigos van al lugar donde Verita habría alquilado un departamento. Y es a través del portero locuaz que se enteran que ha tenido algún problema personal y un problema sentimental, porque ha vendido todas sus cosas y se ha ido, ha desaparecido, ¿no? Tampoco no simplemente se ha escapado o ha huido del lugar donde vivía, sino que ha dejado todo arreglado. Y con su tragedia a cuestas, Verita se ha visto en la necesidad, ya que no tenía dinero, de acudir donde un profesor, o acudir a la Facultad de Medicina, y allí se ha prestado para ser un conejillo de indias, porque ustedes saben que los médicos, cuando dan sus clases a sus alumnos, ¿no?, lo hacen de manera práctica. En este caso, por ejemplo, Verita le sirvió a ese catedrático de medicina para explicar cómo era, qué cosas, qué consecuencias traía la gonorrea. Entonces, Verita fue víctima de su inocencia, de su optimismo, de su buena fe, y fue estafado, lo cual ocurre muchas veces. Eso también ocurre en un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama La juventud de la otra ribera. Ahí es peor, ¿no? Porque el peruano migrante que va a París termina asesinado por una banda de delincuentes que se dedican a eso, a sorprender la buena fe de los visitantes a París. Al pobre Verita también le ocurre eso, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, ¿qué les pareció el cuento? Con eso vamos a... Sí. Profesor, a mí me sorprende que se maneje con un tono tan leve, por así decirlo, hasta cierto punto cómico, la parte final, ¿no?, que se supone
debería impactar y generar tristeza. Sí, Pero sin embargo, o sea, bueno, tal vez es porque somos de esta generación que nos genera gracia, pues. claro, sí. Porque es como que, específicamente en las últimas dos líneas, ¿no? Sí, Que como ante algunos alumnos muy atentos lo que es sufrir de una feroz barrera. claro. Uno se lo imagina y uno se imagina la escena ridícula, pues. Claro. Eso Y es lo que ocurre. creo que es un poco la razón por la que Bryce Echenique no tiene un Nobel todavía, y es porque la mayor parte de sus obras siempre tienen ese tono un poco cómico. Cómico, irónico, paródico, ¿no? Es un escritor que tiene humor. Yo creo que ¿qué le pareció el relato, señorita Juárez Santón? A mí me dio mucha pena. Sí, mire usted. Y también, como ya lo acaba de mencionar el compañero, este contraste, ¿no? Entre este tono bastante coloquial, ¿no? Sí. Cuando dice verita, y luego Sí. está pasando por el infierno, ¿no? Y es penoso, pues, ¿no? Como a veces las personas Sí. que son las más alegres, ¿no? Sí, Y se caen sus problemas, ¿no? Yo creo que los amigos hubieran ayudado, ¿no? Y es triste como al final termina siendo expuesto en una clase de anatomía, ¿no? Para medicina, entonces ese final. Así es. También es muy triste. Sí, ¿no? pues. Sin embargo, me ha gustado mucho cómo es que Bryce Echenique hizo este contraste, ¿no? Entre la narración, ¿no? Que como dijo un compañero, bastante ligera, versus lo fuerte que puede ser la historia, ¿no? Cómo ha logrado mantener este tono durante todo ese pequeño cuento, pues, ¿no? Me agradó que he hecho Echenique en este relato. Ya, bueno, ahí nos quedamos. Ya en la próxima reunión podemos comentar algo más que se quiera añadir, y ahí sí ya leemos el texto que hemos preparado. No, son dos textos en realidad. Uno es de Daniel Mesa, que es un crítico español, y el otro es de James Higgins, de manera que vamos a tener dos aproximaciones acerca de Alfredo Bryce y su obra La radio. Bueno, ahí nos quedamos. Enseguida tengo clases en otra aula, así que unos minutos antes del final terminamos, y les agradezco por haber asistido y por haber participado también, ¿no? Queda abierta la posibilidad de ahondar un poquito más en el cuento. Podemos incluso leer otro. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Dígame, ¿ya entraron los exámenes ustedes o todavía? Todavía, profesor, les toca el 22 de diciembre. Ah, El 22 de diciembre entregan el examen. ya, entonces seguimos todavía, ¿no? Sí. Correcto, hasta la próxima sesión.